Buenas tardes y gracias por venir a escuchar esa novela de París, según Robert Doisneau. Y diré primero, yo no soy ninguna crítica de fotos, de fotografía, y por lo tanto voy a hablar desde la perspectiva combinada de una francesa y de una simple espectadora de las fotografías de este admirable artista francés. Una noche de verano del siglo XXI, estaba cenando con mi padre en la Coupole, la pintoresca brasserie del Boulevard Montparnasse. Como las mesas distan entre sí de escasos centímetros, una pareja de norteamericanos miraba de reojo nuestros platillos antes de decidirse a ordenar. Intercambiamos unas sonrisas, tal vez para desmentir la fama de mal encarados que se le atribuye a los parisinos, cuando bajo un pretexto que no recuerdo, la conversación se entabló entre las dos mesas. Ellos debieron haber desgranado unos lugares comunes sobre la belleza de París, y nosotros, mi padre y yo, reiterado nuestras crispadas sonrisas, cuando el hombre se atrevió a hacer la pregunta que masticaba desde el principio de la cena. ¿Son ustedes verdaderos parisinos? Sí, contestamos con perplejidad, sintiéndonos especímenes de una raza en extinción, excepcionalmente exhibidos en la jaula de la Coupole, en el gran zoológico gastronómico de París. La anécdota ilustra la sensación que me embarga en cada visita a París, la de recorrer una ciudad que va pareciéndose cada vez más a una tarjeta postal destinada al extranjero, hermosa, pero siempre también excesivamente maquillada y mistificada. París se ha vuelto una especie de espléndida impostura, concebida para coincidir con la avidez de los turistas que se han apoderado de ella. ¿Dónde están sus verdaderos habitantes?, como preguntaba el norteamericano de la Coupole. Aventuraría, asumiendo el riesgo de la respuesta, que el verdadero París y sus verdaderos habitantes huyeron a refugiarse en las fotografías de Robert Doisneau. Algunos sin duda objetarán mi descabellada hipótesis, incluyendo el propio Doisneau, que nunca pretendió cautivar en sus imágenes verdad alguna, ni tampoco crear con ellas un mito de la capital francesa. Sin embargo, el tiempo ha transformado su obra en una paradoja, por no decir en el revés de su ambición. El París de Doisneau es ahora un mito que persiguen los turistas que asaltan sus avenidas, tal sucesivas olas de invasores, a menudo más devastadoras que de la vida autóctona que los unos de antaño. Doisneau detestaba a los turistas y nunca sintió la apetencia de viajar para no volverse uno de ellos. El turismo le parecía el más despreciable pasatiempo de la humanidad. Por esta razón, no salía de París ni de sus afueras, que recorría cotidianamente en su calidad de habitante libre y curioso, tal un incansable peatón de París que en cada esquina descubre lo inaudito. Un paseo errático, sin horario ni destino preciso, aseguraba él. Hay días en que todo funciona de maravilla, las imágenes surgen por todas partes, el espectáculo es permanente. No quisiera pecar de nostalgia, pero cuando miro las fotografías de Doisneau, no puedo dejar de sentir
un manojo de emociones que emergen de mi infancia y vuelven a sumergirme en ella. Quizá su obra no sea la de un esteta, antes bien habla directamente al corazón, ese órgano que etimológicamente tiene por función recordar. También encierra algo de juego circense, si se han de creer sus propias palabras. Dice: los encuadres elegidos por los que exhiben imágenes son absolutamente comparables con los rectángulos que crean en la vida pública los saltimbanquis con sus alfombras y los feriantes con sus barracas, para hacer con ellos lo que los urbanistas han dado en llamar espacios lúdicos. Su sensibilidad es de corte neorrealista, a la manera del cineasta Rossellini, y conmueve como Victoria de Sica en la inolvidable cinta El ladrón de bicicletas. A la par que retratan un espacio, sus imágenes aluden a un tiempo, o mejor dicho, al tiempo con mayúscula, e interpelan los más de 5 sentidos soterrados en la memoria. Mirar el mundo de Doisneau es volver a vivir un París que ya no existe, sino en su obra y en los recuerdos de los que ahora rebasamos el medio siglo de existencia. Así vuelvo a ver los tinteros de porcelana blanca en los pupitres de la escuela, que cada lunes se llenaba de tinta morada, la pizarra con marco de madera en la que se apuntaba con gis blanca las sumas y las restas de los ejercicios de cálculo mental, los dedos manchados de tinta al final de la clase de caligrafía, que igual servían para aflojar los dientes de leche mientras acudía la inspiración para las tareas de redacción. Vuelvo a oler el pan que había que comprar todos los días en la panadería del barrio a la hora de la segunda horneada. Las batas grises de los escolares siempre desprendían un ríspido aroma a sudor y mugre mezclados. El rostro ennegrecido del hombre que entregaba el carbón a la casa me sigue dando un poco de miedo cuando lo reencuentro en una foto de Doisneau. Los coches eran cuadrados y sus ventanillas tan reducidas que era difícil desde afuera besar a alguien adentro. Las sillas de hierro del jardín del Luxemburgo pesaban una desmesura cuando había que arrastrarlas por la arenisca, y la renta de las sillas se pagaba a una señora invariablemente regañona que guardaba las monedas en una bolsa de cuero negro. En las alamedas de las Tullerías, con los patines sobre ruedas, había que tener cuidado de no atropellar a las ancianas que cruzaban los jardines con pasos titubeantes. Solo en algunas calles había tiendas con anuncios luminosos y la publicidad estaba pintada en las fachadas, como en ese café de Gentilly, la ciudad natal de Doisneau, donde él nace en 1912, y donde se leía en la fachada, no está la foto, Assurance contre la soif, es decir, seguro contra la sed. La gente se parecía entre sí y en cada página de un álbum de fotografías de Doisneau, mi corazón se sobresalta cuando creo descubrir a mi madre o a mi padre entre la muchedumbre. La primera fotografía que tomó Robert Doisneau en 1929 fue un montón de adoquines. Unos adoquines sin duda destinados a pavimentar una calle de la capital o de sus goteras. Él mismo confesó la razón de esta primera toma.
demasiado tímido para enfocar a una persona. Solía fijar la mirada en el suelo para rastrear las materias inanimadas. Su cohibimiento alcanzaba tal grado que su primera cámara, una negra Rolleiflex, terminó totalmente blanca a causa de la acidez del sudor que sus manos resumaban. Su legendaria timidez es la culpable de una transitoria predilección por lo inorgánico, casi rayano en lo abstracto. Pero también esta primera toma constituye un leitmotiv y un símbolo. Prácticamente todas las imágenes de París de los 50, aquellas que lo harían famoso en el mundo entero, muestran calles adoquinadas, es decir, previas al Mayo 68 francés. Los adoquines, heredados de la ocupación romana de Francia, son para el inconsciente francés algo más que unos cubos de granito. Son una alegoría de las históricas barricadas de París, la Comuna de 1871, la liberación de Francia al final de la Segunda Guerra Mundial y la revuelta estudiantil de Mayo 68. Son un símbolo de lucha y de libertad, dos valores palmarios en la vida y la obra de Doisneau. Retrató las barricadas de agosto de 1944 en el barrio latino, cuando las fuerzas francesas del interior, FFI, resistían las patadas de ahogado de las botas nazi. La más famosa de ellas muestra en la esquina del Boulevard Saint-Germain y del Boulevard Saint-Michel a un joven leyendo el ejemplar del periódico Libération, cuyo titular reza «Le jour est arrivé, París está de pie». Construir una barricada, cuenta Doisneau, era efectuar colectivamente los gestos que iban a exorcizar los días funestos. Había en el aire un anhelo inaudito de ser felices, que embellecía a todas las mujeres de la cadena, que hacía llegar a los castores de la insurrección los grandes adoquines cúbicos. El ex resistente Robert Doisneau no podía haber faltado ni fallido la foto del general de Gaulle bajando los Campos Elíseos el 26 de agosto de 1944, rodeado por los miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, seguido por las valientes FFI y aclamado por el pueblo de París. Además de tímido, Robert Doisneau era una persona discreta y hasta modesta, que rara vez se vanagloriaba de sus hazañas. Se sabe que antes de dedicarse a la fotografía, estudió las técnicas del grabado, tan solo para complacer a una tía que no consideraba la fotografía como un oficio honrado. Pero pocos saben que sus talentos de grabador sobre todo le sirvieron para fabricar falsos papeles de identidad bajo la ocupación nazi. Y él recuerda: Monsieur Philippe fue para mí la linterna del acomodador que me guió en el cine de terror que fue la ocupación. El primer día me dio un poco de miedo. Yo había falsificado algunos papeles para amigos en apuros, de acuerdo, pero se me presentó bien informado y me pidió que actuara con él de forma menos artesanal. Primero me hice el despistado, pero tenía que decidirme, así que confié en mi instinto campesino. Lo que me convenció fue su mirada, en absoluto de poesía. Cedí e hice bien. Además de cifrar las luchas memorables de la capital, los adoquines registran con asombrosa precisión
las variaciones atmosféricas de la ciudad. Si llueve, reverberan la luz otoñal como un cuero patinado por 1000 pasos. En primavera se ven tan limpios como el amanecer. En verano todavía desprenden el sofoco del día en la tibieza del crepúsculo. Y en invierno se diría que exhalan un vaho cuando la niebla de madrugada los recubre con una espectral mortaja. En breve son un cotidiano prodigio para un artista como Doisneau, que se mantuvo fiel a la fotografía en blanco y negro por ser el único medio capaz de captar los juegos de la luz y del cielo reflejado en los charcos. Dice él: el deseo irresistible de tomar una imagen viene dictado por la búsqueda de los elementos que han provocado una emoción completamente nueva. Él mismo, tan escueto y ágil como un jinete de carreras de caballo, siempre vestía de blanco y negro, a lo cual sumaba un invariable impermeable beige. Su atuendo era a un tiempo el resultado de su falta de imaginación para vestirse y una garantía de poder fundirse en cualquier paraje, en toda circunstancia, entre las muchedumbres que casi no reparaban en su silueta saltarina, un afable duende con una caja de Pandora entre las manos. Resulta imposible imaginar el París de la posguerra fuera del blanco y negro. Era en esos años una ciudad poco proclive al color, tanto a causa de las penurias inmediatamente posteriores a la guerra, que se prolongaron hasta bien entrada la década de los 50, como por cierto recato visual que comenzó a ser desterrado por el lucro, la publicidad escandalosa y otras tecnologías de los tiempos recientes. Por lo tanto, es comprensible que el París de Doisneau se cifrara en blanco y negro, con su enfática gama de grises y bistres, con los que se pintaron las complicaciones de la reconstrucción, sobre todo para la gente humilde y los trabajadores. De 1934 a 39, es decir, a los 22 años, Doisneau se ganaba la vida como fotógrafo industrial en las fábricas de Renault en Billancourt. Su trabajo consistía en fotografiar las piezas de los coches para los catálogos de venta y producir lo que en esa época era un esbozo de publicidad visual. El trabajo era tedioso, sin mucho margen para la creatividad. Y Doisneau comenzó a aburrirse y a llegar tarde a la fábrica, cada día más tarde, hasta que lo despidieron, para fortuna nuestra. De sus orígenes humildes y de los años en Billancourt, conservó una fidelidad al mundo obrero y un profundo respeto por los que se levantan temprano, como él los llamaba, que se perciben en sus retratos del París popular. Casi inmediatamente después, de 49 a 51, pasó a ser un fotógrafo de moda para la revista Vogue. Pero el mundo de la frivolidad no era su taza de té. Prefería el vino de las calles, que dio título al libro de su amigo Robert Giraud. Sin embargo, admiraba la belleza de los ricos, que tienen el tiempo y el dinero para engalanar sus cuerpos y sus atavíos. Él recordaba: mi fiel ayudante Maurice y yo, con nuestro smoking alquilado, reajustado gracias a unos cuantos imperdibles, y 4 macutos del ejército americano cargados de lámparas de flash, representábamos a Vogue.
Por otro lado, rechazaba la etiqueta de fotógrafo del pueblo, así como la de fotógrafo de París, porque las etiquetas encasillan a cualquiera, y Doisneau amaba la libertad por encima de todo, esa libertad que incluye la aventura y la soledad. Asimismo, se negaba a ser un voyeur, un espía o incluso un observador, porque se sentía uno entre sus semejantes. Le repugnaban los fotógrafos que se arman de teleobjetivos u otras prótesis tecnológicas para dominar y vencer al prójimo. Doisneau había elegido el campo de los vencidos, de las víctimas, porque aseguraba que allí encontraba las cosas más sólidas. Fotografiaba a sus semejantes para tal vez encontrar su propio retrato en uno de ellos, inmortalizarse vicaria y solapadamente para no morir, como confesó él en una ocasión. Dice: solo fotografío a las gentes que se parecen a mí. En rigor, mis retratos son autorretratos. ¿Cómo olvidar a Maurice Duval, el pintor trapero de la calle Visconti, que el escritor Robert Giraud así describe, y lo cito: por la mañana, cuando todo el mundo duerme todavía, Maurice Duval trabaja. De los cubos de basura de la Rue des Beaux-Arts, no solo recoge sus medios de subsistencia, sino también su material de pintor. Por la tarde pinta a orillas del Sena. A veces un estudiante se detiene, sorprendido. Más tarde, cuando se hace de noche, lava su lienzo en el agua. Al día siguiente estará seco y podrá utilizarlo otra vez. Y así toda la vida fue. Lástima que no tenemos la foto de Duval, ¿no? Bueno, un personaje. ¿Acaso Doisneau vio en él, en este pintor mendigo, una extrapolación de su propio arte? También le llamaban la atención los dibujos con tiza en el asfalto, y dice: obras lavadas por el primer chubascos o reducidas a polvo bajo los pasos de los viandantes, algunos con muy mala fe, como aquel cura al que vi frotar con las suelas, rabioso, un racimo de angelotes culones, como le gustaban a Murillo. Lo efímero era para él un arte superior a la pretendida inmortalidad, demasiado peligrada por el mercado y el olvido. Sobre los 400.000 negativos que aproximadamente constituyen la obra de Doisneau, él salvaba unas 300 fotos que consideraba logradas, pero traducía el logro en 300 segundos de éxito en unos 50 años de oficio. Decía que la fotografía es una gota de agua en la cascada del tiempo. Pero ¿qué clase de licor acaban por destilar 300 gotas? ¿En qué botella se guarda el elixir del fotógrafo alquimista? Doisneau afirmaba que en las ciudades se procura ocultar a los proletarios, a las pobres gentes, hubiera dicho Dostoyevsky, a les petits gens, como se dice en francés, para referirse a los obreros, a los artesanos, a los humildes, en fin, al pueblo. Entonces Doisneau se empeñó en mostrarlos, en revelarlos a una posteridad que nunca habrá conocido los cafés, los grandes bulevares, los talleres y los interiores del pueblo de París y de sus afueras.
Duano era un testigo que procuraba fundirse en la masa y sobre todo retratar a sus personajes de frente, cara a cara y de preferencia dentro de su entorno. Para él la fotografía era experiencia transformada en imagen y por ello convivía largo tiempo con ciertos personajes antes de retratarlos. Por ejemplo, antes de atreverse a sacar fotos de un comensal que le interesaba en un café, solía acudir cotidianamente al lugar hasta que lo considerasen como una habitué. Algunas de sus imágenes podrían medirse en litros de vino consumidos hasta ganarse la confianza de su modelo. A veces el vino sabía a jugo de aluminio y en el establecimiento el vino desparramado sobre la barra se recogía con una esponja, la cual se exprimía en un embudo para regresarlo a la botella destinada al siguiente bebedor. Duano declinaba sus preferencias en materia de establecimientos etílicos y decía: personalmente prefiero los bistró menos deslumbrante, en los que unos cuantos clientes habituales se encuentran a ciertas horas fijas y en una luz más tenue intercambian frases dictadas por una complicidad relajante. Todo está en su sitio. El inevitable jarrón con gladiolos, el cartel en la pared sobre protección de menores y la represión de la ebriedad pública, con el texto perfectamente ilegible por el humo de los cigarrillos. Todo esto crea un clima tranquilo en el que el dueño, pastor de un apacible rebaño, procura ahorrarse cualquier esfuerzo mientras sirve con expresión cómplice la consumición deseada. Allí, acodado en la barra, uno se hace la ilusión de que se ha convertido en un gran filósofo. Bien resguardado, contempla la agitación de sus contemporáneos en el tráfico callejero. En ningún otro lugar puede encontrarse mejor observatorio para hacer un balance y situarse a finales del siglo XX. A diferencia de su contemporáneo Henri Cartier-Bresson, que sorprendía a los protagonistas de las escenas callejeras gracias a una cámara de objetivo desviado, Robert Duano no se ocultaba para retratar a sus elegidos. Pese a su consuetudinaria timidez, que le impedía acercarse demasiado a sus modelos. Había en esta distancia un asunto de pudor y de benevolencia hacia el prójimo, que en realidad era un espejo antes que un insecto bajo la lupa del microscopio. Por eso sus retratos son casi siempre de cuerpo entero y con cierta distancia que compensa el pudor con la revelación del decorado en que se desenvuelve la persona. En la obra de Duano se distinguen dos grandes escenarios: las tomas que realizaba en la calle y las que efectuaba en los interiores de sus personajes. En ambos casos, puede decirse que las imágenes de Duano son más bien escenas, fragmentos de un relato que podría arrancar desde mucho antes de la imagen y prolongarse indefinidamente después. En reiteradas ocasiones calificó su método de trabajo como una disciplina de la espera. Salía temprano a un barrio de París en busca de las imágenes entrevistas de noche, previamente al sueño, y se plantaba frente al lugar que había escogido como el decorado más idóneo para esperar que algo sucediera. Una vez fijado el decorado, Duano comenzaba a imaginar o a recordar
qué personajes entrarían a escena, qué drama o qué comedia se jugaría en el teatro levantado por su imaginación, por lo soñado o entrevisto en la noche anterior y por la apetencia del día. Así se iniciaba la espera, y Doisneau desplegaba su indefectible paciencia. Al mismo tiempo ponía en acción un mecanismo de alerta interior, destinado a no fallar el momento en que ocurriría el milagro que definía él como la organización instantánea de todos los elementos que debían concurrir en la escena y no se repetiría al segundo siguiente. El milagro surge del don del fotógrafo para apretar el obturador en el momento exacto en que ocurre lo desconocido acechado. Y si él empleaba la palabra milagro, era porque tenía una fe inquebrantable en el azar, el afortunado azar, decía él, que no está deparado a los hombres con prisa, sin disponibilidad para el encuentro, como lo concebían los surrealistas, e incapaces de esperar sin esperar nada en particular. Era un estado tan complejo de lograr, una mezcla de abandono y de tensión, que Doisneau difícilmente podía aguantar más de 2 horas en el lujo de la inmovilidad. Su método de trabajo, si a esto podemos llamar método, recuerda al mexicano Manuel Álvarez Bravo, otro campeón de la espera y de la paciencia, como lo atestigua el retrato de su discípula Graciela Iturbide, que dice: Don Manuel está frente a su cámara de gran formato, como pensando y esperando que algo sucediera. Esta paciencia y este tiempo de espera de Manuel Álvarez Bravo es una cosa que me marcó, aunque yo no lo haga. Cuando Doisneau trabajaba en la otra vertiente de su obra, aquella de los personajes cautivados en su decorado interior, le importaba registrar texturas y olores en la imagen. Las múltiples conserjes que custodian su obra son una ilustración de este talento suyo. Y di cuenta él: la portera con mitones forma parte de una especie de vías en extinción. Ya nadie conoce ese aroma a estofado que flotaba en la escalera de las casas modestas y hacía que a lo largo de 3 pisos, a veces más, la barandilla estuviera pegajosa y las paredes grasientas. Más que una paradoja, una ironía del destino quiso que su más conocida fotografía, El beso, no fuera el resultado del azar. Es probable que sea una de las imágenes más reproducidas en el mundo, más de 500.000 ejemplares de carteles vendidos hasta la fecha. Y se ha vuelto un heraldo del amor sobre un trasfondo inconfundiblemente parisino. En 1993, una pareja que decía ser la retratada promovió un juicio contra el fotógrafo para reclamar su parte del botín. Enseguida un sinnúmero de parejas se reconocieron en la imagen y todas pedían lo mismo: la gloria y la fortuna. El juicio legal obligó a Doisneau a revelar el secreto y la identidad de la pareja. Unos estudiantes de la escuela de teatro, Françoise Bonnet y Jacques Cartereau, quienes posaron para él en distintas ocasiones. Un año antes del juicio, los amantes fingidos, que ya eran unos ancianos,
habían vendido su copia a un coleccionista suizo por 155.000 euros. El director de escena, que era Doisneau, declaró: "No es una foto fea, pero se nota que es fruto de una puesta en escena, que se besan para mi cámara". Lamentaba él no el hecho, sino la unanimidad que concierta la fotografía, demasiado vista a su gusto, y que pronto, decía él, reemplazaría el Angelus de Millet en los calendarios. El episodio desmiente el mito de Doisneau popular y verdadero, tal la excepción que confirma la regla, pues no hay mito que resista una vida y su integridad. Hay tantas otras imágenes que podrían competir con la mercantilización de una sola, de la cual quizá el primer responsable sea un público ávido de leyendas felices. Por ejemplo, en contraste con el arrebato del beso y la curvatura del cuello de la muchacha, se yergue la silueta aterida de la acordeonista que Doisneau siguió por los cafés y los canales de París. Habráse visto semejante desamparo encarnado en esta mujer de ojos abismados en una melancolía sin fondo. Su soledad y el desamor forman un solo escalofrío. La acordeonista era muy guapa, recuerda Doisneau, la verdad. Ella también iba a su aire con su canción, siempre la misma, un lamento cansino: "No puedes ni imaginarte cómo te quiero". Totalmente distante, con un toque desdeñoso, nunca comprendí del todo por qué se empeñaba en buscar dinero en un universo en el que las monedas no deforman los bolsillos. Interrogado en una ocasión sobre lo que hubiera gustado ser si no hubiese sido fotógrafo, una de las preguntas incómodas y estúpidas que suelen hacer los periodistas cuando ya no saben qué preguntar, Doisneau contestó, luego de descartar todas las demás artes: "Me hubiera gustado escribir". Habría tenido que añadir escribir con palabras, porque sus imágenes, eminentemente narrativas, constituyen la novela de un París y de una época, además de redactar su propia novela. Tuvo la suerte de colaborar con escritores que antes de que comentaristas o ilustradores de su obra, fueron sobre todo sus cómplices. Robert Giraud, Blaise Cendrars, Jacques Prévert, Max Paul Fouché, Elsa Triolet, Daniel Pennac y hasta Maurice Chevalier son algunos de sus acompañantes desde la palabra. Doisneau no temía la ruina ni las demoliciones, aunque atestiguó con prolijidad la destrucción de Leal, el vientre de París, que acabó en una oquedad tan profunda como el hambre. Él advertía: todo este barrio está petrificado en un hielo brutal. París pierde el estómago y un poco de su espíritu. Es decir, es como la Merced, lo que era la Merced de París. Si bien no sentía nostalgia al mirar sus fotografías del París de ayer, en cambio lo desgarraban sus retratos, porque la mayoría de sus personajes ya habían muerto. Además de Yuki Desnos enseñando el tatuaje de Fujita en su muslo derecho, Luis Buñuel ante el ciclón de un jukebox, Giacometti con el cigarro prendido entre los rizos de su pelo entrecano, Orson Welles aullando de dolor o de ebriedad, Picasso con sus manos de pan
bautizadas con su apellido por el panadero de Vallauris. Simone de Beauvoir aplicándose como siempre en una esquina del café Les Deux Magots, o Marguerite Duras, guapa y elegante, sonriendo enigmáticamente en la terraza del Petit Saint-Benoît. Jacques Prévert paseando su perro negro frente al café au Mont Blanc, o Juliette Gréco acariciando su dachshund frente a la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Paul Liotto rodeado de sus gatos, Jean Cocteau en compañía de su ama de llaves o de Jean Marais. Además de todas las personalidades que, entre otras, animaron el París intelectual de la posguerra. Muchos de los personajes singulares o francamente extravagantes que aparecen en los retratos de Doisneau, todos esos personajes llevan nombre y apellido. No abandonarlos al anonimato al que a menudo los fotógrafos condenan a sus modelos callejeros es una prueba de la fraternidad de Doisneau para con sus cómplices de juego. La mayoría de ellos lo abandonaron antes de que él muriera en 1994, porque el tiempo ni vuelve ni tropieza, pese a la ilusión del fotógrafo de detenerlo en una imagen o un rostro. En la actualidad, declaraba Doisneau en sus últimos años de vida, se pretende expulsar la oscuridad, las calzadas se alinean, no puedes instalar un cobertizo si no cuentas con la autorización personal del ministro de Cultura. En mi pueblo, mi abuelo había construido un pequeño edificio. Al lado, el patronato religioso tenía unas lonas. Cada cual añadía sus cosas, era telescópico como un juego. La vida no era ruinosa. La gente modesta podía vivir y trabajar en París. Veías a los albañiles de azul, a los pintores de blanco, a los carpinteros de ropa de pana. Ahora vaya al Faubourg Saint-Antoine. Los artesanos se baten en retirada frente a las agencias de publicidad y las galerías de diseño. El suelo es tan caro que solo las grandes empresas pueden construir y para rentabilizar construyen enormidades, cubos, cuadrados, rectángulos, todos son líneas rectas. Se ha expulsado el desorden. Con lo bien que estaba un poco de anarquía, allí donde se refugiaba la poesía. No necesitamos que los promotores, en su magnanimidad, nos ofrecieran espacios lúdicos. Nos los inventábamos. Hoy día, ni soñar con improvisar. Ha llegado la Comisión de Urbanismo, prohibido la espontaneidad. La vida da miedo. Roberto Doisneau declaró un día: quisiera morir lo más tarde posible de una enfermedad infantil. La apuesta no se cumplirá mientras sigamos contemplando sus imágenes en las que todavía resuenan su poesía y su risa. Muchas gracias.